qué alegría estar aquí nuevamente. Pero lo cierto es que pues la idea es que discutamos y sé que este es un tema que genera muchas discusiones a nivel local, en buena parte pues porque yo he hecho parte de esas discusiones como asesor de entidades territoriales y desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y tiene que ver en muy buena parte con uno de los principales temas del derecho administrativo actual, que es pues el control de los actos policivos y aún realmente más que solamente el control, pues todo lo que tiene que ver con el derecho policivo y yo creo que pues podremos tener una interesante charla, obviamente sin perjuicio de lo que diga aquí, quisiera invitarlos a todos y a todas a que utilicen los canales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para asesoría que la propia agencia realiza, tiene toda una dirección encargada de esto y justamente, digamos, a veces me piden un poco de colaboración con esos temas, pero hay un equipo muy calificado que se encarga de asesorar a las entidades territoriales en algunos temas que pueden ser álgidos. Claro, no implica una respuesta del problema jurídico concreta y específica, vinculante, pero sí hay un esfuerzo muy grande de articular y de uniformar criterio en la aplicación de las normas que son relevantes para las entidades territoriales. Entonces, pues simplemente esa pequeña invitación, esa pequeña coda al inicio de la conferencia y pues qué bueno que estén acá, de verdad, muchas gracias por permitirme hablar de estos temas con ustedes. Y estoy estrenando diapositivas, entonces ustedes me dirán qué tanto se ven, si se ve perfectamente la pantalla, que hoy estamos en pantalla completa. Le voy a pedir a María Jimena que me eche un signito de que se está viendo completo y que las diapositivas avanzan, que muchas veces ocurre que uno habla 15 minutos y no ha avanzado la primera diapositiva. Entonces, porfa, confírmenme que cambió la diapositiva. Perfecto. Aunque estamos en live, entonces no me van a confirmar. Pero creo que sí, está avanzando. Muy bien. Entonces, digamos que empezaré por decir que esta diapositiva es un poquito engañosa, en buena parte porque el código de policía, los actos de policía no son los actos proferidos por los uniformados. Y esto es absolutamente importante, pero voy a aprovechar este cuadro para decir por qué creo que es tan complejo eh, entender el Código de Policía, entender el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana desde, digamos, por un problema filosófico, por un problema de estructura, por un problema de coherencia del propio código. Y es que cuando se redactó, cuando surgió en 2016, y algunos de ustedes seguramente me habrán escuchado decir esto, pues surge con un problema de identidad muy fuerte y era había que modernizar unas herramientas que tenían las entidades territoriales, pero esas herramientas principalmente eran las que la policía, la Policía Nacional, los uniformados, querían aplicar en algunos temas que eran conflictivos. Por ejemplo, el ingreso a establecimientos de comercio, el ingreso a lugares de habitación, en temas de ruido, temas de convivencia. Sin embargo, el código terminó siendo muchísimo, muchísimo más amplio de aquello para lo cual inicialmente fue previsto y no se contemplaron unos problemas que se iban a generar de ahí en adelante. Entonces, la idea es que discutamos justamente tanto la parte, no tanto filosófica, sino realmente la parte como estructural del código, de cómo se debe leer el código. Esto también en mis clases en la Universidad Externa de Colombia, en las capacitaciones que he dado a distintas entidades territoriales, creo que es una herramienta muy útil para poder entender cómo funciona y luego ya pasar, digamos, a un asunto que es particularmente relevante, que es el tema del control judicial, que para eso estamos acá, sin perjuicio de que si tienen alguna pregunta, inquietud al final de la sesión, que durará más o menos una charla de una hora, hora y cuarto, al final de la sesión tendremos discusiones, preguntas que ustedes pueden formular a través de la plataforma de streaming que estamos utilizando. Entonces, para empezar por ahí, la cuestión es cómo controlamos las decisiones de los proferidas en juicios de policía especialmente regulados en la ley, las dificultades que ello genera, pero para eso tenemos que entender qué es lo que quiere decir o qué es, digamos, cómo entrar en esta discusión. La primera discusión y por ahí creo yo que hay que empezar es que fíjense que el 105
CEPACA, ustedes no sé si conocen cómo funciona la jurisdicción contencioso administrativo, pero si están acá seguramente sí, parte de la discusión que tenemos tiene que ver con esto, es que el 105 establece los asuntos de los que no conoce la jurisdicción de lo contencioso. Y si ustedes han leído, trabajan y litigan en estos temas, saben que el 104 le dice a uno lo que el juez contencioso de lo que conoce, tiene un inciso primero donde hay una regla general que habla básicamente de los asuntos sometidos al derecho administrativo y luego unos numerales donde son 5 o 6 numerales, se establecen los casos especiales que serán de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso, bajo una perspectiva además que es importante que tenemos en cuenta como derrotero, y es que la jurisdicción de lo contencioso solo conoce, al ser una jurisdicción especializada, solo conoce de los asuntos que especial y particularmente le han sido entregados. Bajo esa perspectiva, y esto, digamos, empezamos, creo que es muy relevante, si el asunto no está en el 104, eh, y por otro lado, pues no está excluido expresamente en el 105, la regla de competencia es la que lleva a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que el artículo 15 del CGP establece como jurisdicción o como la cláusula general de competencia se la otorga a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y dentro del civil al juez del circuito, que es el que en ausencia de otro trámite, de otro juez que conozca ese asunto, es el que llevará el caso. Esto, obviamente, en la jurisdicción contenciosa es un poco extraño por el tema del fuero de atracción, porque si uno mira, por ejemplo, la reparación directa es una acción de carácter residual que permite englobar en ella una cantidad de pretensiones o una apertura de pretensiones que no necesariamente, o sea, que lo llevaría a uno a pensar realmente en una cláusula general de competencias, pero que no necesariamente puede entenderse así. Sin embargo, cuando uno va en el 104, que es un artículo, probablemente creo que es de los más importantes del CEPACA, va al 105 y le dice el 105 de lo que no conoce. El legislador, y creo que con buen tino, dijo, no solamente voy a decir de lo que conoce, sino expresamente voy a excluir del conocimiento de la jurisdicción algunos asuntos. Y dentro de ellos está el 2, numeral 2, del cual vamos a hablar más adelante, y está el numeral tercero, que es el que está citado o el que está expresamente puesto en las diapositivas. Y es que la jurisdicción de lo contencioso no conocerá de los asuntos, es decir, de las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Y entonces empezamos a tener problemas. ¿Por qué empezamos a tener problemas? Pues por una cuestión muy sencilla. Viene el inspector de policía, yo estoy construyendo, viene el inspector de policía, se hace hay una denuncia, una querella, y en esa denuncia se evidencia que yo efectivamente pude haber cometido una conducta contraria a la integridad urbanística y como consecuencia de ello me inician un trámite, un proceso, el proceso verbal abreviado. Y hasta ahí vamos bien. Sin embargo, eh, pues se resuelve el proceso, un proceso muy simple, del cual vamos a hablar en algún momento más adelante, y cuando se resuelve el proceso me imponen una medida correctiva que puede ser demolición de la edificación, puede ser restitución del espacio público, puede ser, por ejemplo, una multa, y la pregunta es, bueno, esa decisión que se profirió en el marco de un juicio de policía especialmente regulado en la ley, ¿quién la controla? Si uno fuera un exégeta, digamos, fácilmente podría decir, y mirar al derecho positivo, podría decir, pues nadie puede controlar esa decisión, o al menos el juez de lo contencioso no controla esa decisión. ¿Por qué? Pues porque los juicios de policía regulados especialmente por la ley se encuentran excluidos expresamente por el legislador del conocimiento de esa jurisdicción. Claro, pero ahí digamos que el Estado de Derecho, el debido proceso, el control judicial de las actuaciones de la administración empiezan como a doler como por aquí y uno empieza a decir, pero ¿cómo así que una infracción urbanística y que esta medida correctiva que no se llama sanción, pero que es una medida correctiva y que y que se parece mucho a una sanción y no se llama sanción porque el código dice que no se llama sanción? También sobre ese punto volveremos más adelante porque estamos apenas en la preintroducción. Eh, Empieza uno a sentir, bueno, ¿qué fue lo que hizo el legislador? ¿Por qué excluyó? ¿Qué quiere decir este artículo? Porque no puede querer decir que aquellos asuntos que durante toda nuestra historia constitucional se han tramitado ante la jurisdicción de lo contencioso porque son verdaderos actos administrativos, queden excluidos de control. Y con una codita, con un puntico, con un asterisco, y es
tampoco tendrían control en la jurisdicción ordinaria, simplemente porque este asunto no tiene segunda instancia, porque no se trata de un asunto que tiene control judicial. Entonces, eso quiere decir que toda la actividad policial del Estado, los 226 artículos que tiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estarían excluidos de control judicial. Querría decir que me toca a mí plantear siempre la ausencia, la falta de jurisdicción como excepción previa en estos asuntos al afirmar que aquí pues es un auto que no es susceptible de control. Y si es así, se abre entonces la tutela como un mecanismo principal, como el medio de control ordinario, normal, natural, a través del cual vamos a controlar el ejercicio de la actividad de los inspectores de policía. Todas esas preguntas y más, como dirían en televisión, ya que estamos justamente transmitiendo, es lo que vamos a intentar resolver en esta pequeña conferencia y pues vamos a intentar de pronto dar algunas luces sobre ese punto. A ver ustedes qué opinan y de nuevo, siempre con un ánimo y un espíritu académico de investigación y discusión en un escenario que todavía está en construcción. Entonces, y ahí ese ojo me asustó un poco. Bien, es que como les digo, estoy estrenando diapositivas, entonces vamos a ir descubriendo cuáles fotos están en el camino mientras las presentamos. Entonces, a ver, varias cosas. Creo que varios de ustedes, porque además me imagino que buena parte de los asistentes a esta conferencia son exalumnos míos, personas que conozco, entonces un saludo a todos en la casa. Pero digamos que me han escuchado decir esto varias veces porque lo llevo ya varios años diciendo. Y es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, si bien es un instrumento muy útil e importante en materia digamos, de actividad del Estado, es un código que está mal escrito, es un código que es problemático, es un código que creo yo ha generado en los últimos 7 años más discusiones que respuestas digamos, a pesar de cierta metodología que me parece muy adecuada, tiene muchos problemas desde el punto de vista conceptual que vale la pena reseñar. Entonces voy a intentar definir algunos para no pasar toda la conferencia hablando de este tema, pero lo primero es, el código tiene dos grandes partes, digamos tres. Una parte que es una parte casi que teórica, de pilares, fundamentos, una parte que creo es la parte realmente, principalmente policía y una parte procesal. Creo que es como, si uno quisiera analizar, tendría esos tres elementos. Cada uno tiene unos problemas diferentes y probablemente lo más interesante se encuentra en la mitad y lo más problemático, al menos desde un punto de vista conceptual, está en los dos extremos. En cuanto al primer punto, y voy a la siguiente diapositiva simplemente para que la tengamos en cuenta, el código está basado, creo, en algo que es muy de nosotros, y es esa distinción entre poder, función y actividad de policía, que venía de una sentencia, si no me equivoco, de 1978, en la cual se analizó y alguien intentó sistematizar las bases de la policía administrativa. Digamos, la policía, lo que estaba en el código de policía, no llamamos policía administrativa, sino que estaba en el código de policía. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, mire, de pronto con un poquito de exceso de sistematización, dijo, es que hay una cosa que se llama el poder de policía, y ese poder de policía es la actividad general de regulación de la policía que ejerce el legislador, es la que está en la ley. Luego está la función de policía, que es la de reglamentar aquello que establece el legislador y, pues, por otra parte, emitir las órdenes de policía. Y finalmente está la actividad de policía, que es la que ejerce el uniformado. Hasta ahí uno diría, bueno, tiene algo de sentido, pero claro, hay varios problemas. Y es que esa es una visión muy, y creo yo, centralista, una respuesta muy centralista al asunto, pero tampoco es tan cierta. ¿Por qué? Porque el poder de policía no solamente es el que ejerce el legislador, sino también un poder residual y un poder subsidiario que el propio código establece, que ejercen las gobernaciones y que ejercen las entidades territoriales, principalmente los consejos municipales, y que básicamente lo que hacen es regular desde un punto de vista legal lo que debería tener un código de policía. La expedición del código de policía es la manifestación de ese poder de policía. Eso es muy propio de nosotros, es muy colombiano, muy autóctono, casi como el ajiaco. Y la verdad no tiene mucho sentido porque, de nuevo, lo que buscaba definir estas distintas actividades era quien las ejercía. Entonces, el poder de policía es el del legislador. Sin embargo,
asterisco aplican condiciones y restricciones, pues hay un poder de policía que es ejercido por las asambleas y hay un poder de policía que es ejercido por los consejos, que cada vez es más pequeño. Durante mucho tiempo, y parte de la idea del código era también unificar, pues había códigos departamentales y códigos municipales. Realmente la transformación más interesante que tuvo este concepto se dio creo que en la alcaldía de Mocus, donde pasamos del concepto de policía al concepto de convivencia. Y eso en algún momento, pues con la gran transformación, así fue más cosmética, le cambiaron el nombre al código en el 2019 porque era Código de Policía y Convivencia Ciudadana, hoy se llama Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, pues digamos que era una visión un poco como más amplia. Luego viene, como les digo, la función que es más ejercida por los alcaldes y el gobernador es el presidente de la República y luego viene la actividad que se ejercía por el funcionario. Claro, uno diría la actividad y se dice la actividad es una actividad material. Ustedes saben además que eso genera pues un tipo de problemas desde el punto de vista conceptual y es cuál es el rol del uniformado en toda esta discusión. Y en la parte teórica del código estaba relativamente claro que es una actividad material de ejecución. Sin embargo, cuando pasamos a la etapa procedimental, pues lo que vemos es que el uniformado tiene competencias decisorias, lo que es, a mi modo de ver, pues un poquito contradictorio con nuestra historia republicana en cuanto a que la policía, los miembros de la Policía Nacional no pueden tomar decisiones de fondo. Sin embargo, pues así quedó y es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces, pues esa primera parte no tiene mucho sentido, no está muy organizada, pero bueno, digamos que al menos mantiene lo que la jurisprudencia ha dicho en ese sentido. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a que ese código, a que pasemos del código del 70, la lógica del código del 70, a la lógica del código 2016? Y es creo, ahí sí un error conceptual. Y es, ¿qué quiere decir la palabra policía administrativa? ¿Qué quiere decir policía administrativa? Y claro, yo creo que le falta un poquito de teoría y un poquito de estudio probablemente de distinguir lo que es la policía de la convivencia de las policías especiales, de la policía general de las policías especiales. ¿Qué es la policía administrativa? Simplemente, y esta es mi recomendación es que lo aprendan de memoria, que es muy fácil, es la actividad de limitación de libertades fundamentales con el propósito de garantizar el orden público entendido como seguridad, salubridad, tranquilidad, y la Corte Constitucional por ahí le metió su pedacito de medio ambiente. Entonces, básicamente la policía administrativa era eso, y eran esas actividades que el Estado, que siempre ha realizado, es muy una constante histórica, el Estado realiza esas actividades con qué propósito? Con el propósito de limitar libertades para que todos podamos ejercerlas mejor, puro contrato social. ¿A través de qué herramientas? Pues la policía se manifiesta de muchas maneras, principalmente son herramientas de control. Entonces el Estado puede controlar previamente el ejercicio de una determinada actividad, por ejemplo, a través de la imposición de licencias, permisos. Una licencia urbanística, por ejemplo, es una medida de policía administrativa con algunos matices teóricos, pero es una medida de policía administrativa que busca verificar que el particular que quiera construir lo hace ajustado al ordenamiento jurídico. Y luego hay un control posterior, y ese control posterior se llama control urbano, a través del cual, mediante las inspecciones, mediante la vigilancia y la imposición de sanciones, se adecúa o se restringe la actividad del particular que no se ajuste al ordenamiento jurídico. Básicamente eso es. Cuando estaban discutiendo el código, y ese fue, digamos, pesquisas que uno ha podido realizar, lo que preguntaron fue a los distintos ministerios, bueno, ¿qué quieren meter en el código? Y los ministerios poco a poco iban decidiendo qué incluían. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura dijo, sí, nuestra policía cultural lo que involucra es verificar que no se afecte el patrimonio cultural. Y entonces pusieron, creo que es el artículo 112, perdón, unas conductas que son relativas al patrimonio cultural. Ministerio de Ambiente, mire, o corporaciones autónomas, tenemos unas conductas que parece que afectan el medio ambiente, vamos a incluirlas acá. Vivienda, mire, yo tengo unas conductas que son especiales que tienen que ver con el control de la actividad urbanística, vamos a incluirlas ahí. El tema de actividades económicas, muchas de esas son actividades que reflejan lo más propio de los municipios. La policía administrativa, miren, ordenamiento del territorio, el POT, el plan de desarrollo y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana son los tres grandes herramientas de las entidades territoriales. Así es que actúan. La policía administrativa, al menos esta policía de la convivencia, es la acción más directa del municipio
en relación con el ciudadano. Y es por eso que este código es tan importante y que da tanta rabia que está tan mal escrito. Bueno, entonces se hizo todo eso y empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y el código, claro, empezó a volverse básicamente un monstruo, se volvió un código en el sentido más general de la palabra, y entonces pues obviamente quien lo está desarrollando pues le dio también por, y esto fue desde la Policía Nacional, pues por incluir en el texto pues un procedimiento. Y ese procedimiento que se llama proceso único de policía, procedimiento único de policía, son dos realmente, el proceso verbal abreviado, el proceso verbal inmediato. Eh, claro, pero fue muy simple, muy sencillo, muy enfocado a resolver problemas de convivencia entre las personas, pero lo que no nos dimos cuenta era que buena parte de las acciones o de las actividades que iban a quedar ahí incluidas, pues eran realmente y siempre habían sido sanciones administrativas, o al menos procedimientos y actividades que culminaban o que desembocaban en una sanción administrativa. Bien, entonces simplemente para cerrar, el código es largo y complejo, y buscó recoger todos los aspectos de la policía local. No lo logró, pero entonces la pregunta empezó, como les decía, empezó a meter control urbano, actividades económicas, patrimonio cultural, medio ambiente. Y había otras cosas que sí tenían que estar ahí, protesta social, el tema de prostitución, el tema de recuperación de bienes públicos o protección de bienes públicos, restitución de bienes de uso público, espacio público, el tema de los caninos y digamos, los problemas que se generan con los vecinos en esas relaciones. Básicamente el código de policía pues tenía que ver con esa situación de vecindad. Es un código muy largo, muy complejo, un código además extraordinariamente centralista, y creo yo que, digamos, hay tres cosas, bueno, hay mil, y van a darse cuenta que yo lo tengo en la mala al código, pero digamos que hay tres cosas que yo creo que son relevantes citar para esta primera parte, y es, lo primero, el código es centralista. Es decir, está hecho en Bogotá, para Bogotá, con los problemas de Bogotá, y eso generó muchos problemas al inicio en la aplicación. El tema de, por ejemplo, consumo de bebidas en el espacio público. Es que hay muchas zonas en Colombia, y no porque sea ilegal, como que hay un exceso de moralismo, entonces nadie puede tomarse una cerveza en el espacio público, pero el problema es que el espacio público es mediante jardín. Entonces, si yo estaba en tierra caliente, no podía estar con mi familia hablando, tomándome algo, porque eso ya era una afectación, y hay medidas correctivas que se impusieron por ese hecho. El código, por ejemplo, el mismo código se da cuenta que está mal hecho, entonces el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, todos los carnavales, todas las ferias y fiestas están prohibidas en el código. ¿Por qué están prohibidas? Pues porque nada de lo que se hace en una feria y una fiesta estaría aprobado, la ocupación, el ruido, todo eso, nada está aprobado por el código. Entonces, pues básicamente el propio código establece y dice, mire, durante ese tiempo el alcalde podrá suspender la aplicación del código. ¿El alcalde puede suspender la aplicación de la ley? Bueno, pues entonces miremos a ver si podemos suspender un día la aplicación de la ley 80, al menos durante una semana, a ver cómo nos va. Es extraño que tome estas decisiones en vez, por ejemplo, de poner en el propio código cuáles son las reglas aplicables en carnavales, que son patrimonio cultural además, en esas realidades sociales, y dejar un poco más de autonomía a las entidades territoriales, no para tipificar las medidas, sino para también buscar la manera de que el código se aplique según esas necesidades locales. Es el primer problema. El segundo problema es que parte de algo que eso sí creo que es como muy común, y es pensar que en materia de orden público, tanto el presidente como el gobernador son superiores jerárquicos del alcalde, y eso yo creo que es equivocado, es una mala lectura del artículo 315, es una mala lectura del artículo 296 de la Constitución, porque para mí no hay un escenario en nuestra Constitución política, es imposible e impensable pensar que el presidente o el gobernador son superiores jerárquicos del alcalde. Porque lo que hay por tema, digamos, por nuestra concepción de Estado, de autonomía de las entidades territoriales, lo que hay son relaciones de coordinación. En el caso del orden público, en general, de alteración del orden público, no el orden público de la convivencia, pues lo que tenemos realmente es un escenario donde la coordinación entre entidades pues tiende más hacia los problemas nacionales y departamentales, pero eso no quiere decir que haya jerarquía, que haya superioridad jerárquica. Lo que hay es una relación donde hay unos intereses que trascienden los del municipio y que deben ser regulados por autoridades supramunicipales o aún supradepartamentales. Pero no se trata de un escenario de superioridad jerárquica, de inferioridad jerárquica, por el contrario.
y más en temas, ese concepto tan amplio de orden público que toma el Código de Policía. ¿Por qué? Pues porque el orden público es definir horario de cierre de establecimientos de comercio, el orden público tiene que ver con definición de usos del suelo, el orden público tiene que ver con dónde se permiten, por ejemplo, actividades de alto impacto. Pues nada de eso, tránsito, por ejemplo, nada de eso es de competencia del presidente o del gobernador. Esas son competencias exclusivas del municipio. Yo creo que eso se hizo muy evidente y muy palmario en la pandemia, donde las autoridades tenían una amplia competencia y creo yo que esa autonomía de las entidades es la clave para entender el código, es la clave para entender cualquier competencia compartida entre el gobierno nacional y el gobierno local, sobre todo bajo la lógica de que hay problemas locales que solo conocen las entidades territoriales y ahorita lo estamos viendo con temas de prostitución, temas de drogas, donde es importante que las entidades territoriales tengan una amplia competencia, obviamente controlado por los jueces, que lleven a una garantía de los derechos de las personas en cada población, porque los problemas son diferentes. Entonces, de nuevo, tengo el código de Namala y el código además dice muchas mentiras, y aquí en estos temas hay dos mentiras que van a ser muy importantes. La primera mentira que dice es que el propio código establece que nada de las medidas, ninguna de las medidas correctivas que se establecen ahí son sanciones, y eso es mentira, una vil mentira, una flagrante mentira. Eso, digamos que la idea era que esas medidas correctivas no eran sancionatorias, pero lo que se trajo, al menos en materia urbanística, son sanciones. Eran sanciones y siempre lo habían sido, y por eso mismo se justificaría su control judicial. Entonces, bueno, esa es una mentira. Lo que les decía del proceso único abreviado, también de proceso, perdón, único de policía, que son realmente dos, es otra mentira. Pero bueno, vamos a intentar coger al código en esas mentiras, como hacerle un poquito de control de calidad y vamos a intentar resolver este problema. Entonces, pues, ¿cuál es la discusión? Y la discusión tiene que ver con aquí, y he de decir, voy a presentar una crítica pública, una queja pública a mis, a mis queridas, a quienes montaron las diapositivas en el S, que me cortaron mi meme, que tanto tiempo, que tanto cariño me costó, que tanto problema me costó hacer. Y es básicamente, es esta discusión relacionada con el objeto de este debate, que es un objeto realmente muy pequeño. A ver, y eso tiene que ver con un tema histórico, que sirve mucho para entender el código y que sirve mucho para entender por qué este código no resuelve los problemas reales y por qué tenemos que cambiar de visión en esta materia y tenemos que corregir todos los aspectos que quedaron mal del código del 2016 a 10 años de su aplicación con un balance muy problemático en materia al menos de la cantidad de audiencias, de las dificultades que ha tenido y de nuevo con el mejor trabajo que han hecho los inspectores de policía para intentar resolver los problemas que hay, porque el problema es de norma, no es de funcionarios. Los inspectores de policía, creo que eso sí ha sido muy positivo, han tenido como un esfuerzo muy grande de formarse, se han formado el colegio de inspectores, es decir, hay un trabajo muy fuerte y cada vez más estudiantes en las especializaciones maestrías son de derecho administrativo, son inspectores de policía, a quienes muchos de ellos les he dirigido la tesis, son personas brillantes, pero hay un problema práctico en el código que ya vamos a intentar resolver. Entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos? Pues tiene que ver con las competencias y ese artículo 105, numeral tercero, tiene que ver con unas competencias muy particulares que surgían de los que podían realizar los inspectores de policía. Entonces, fíjense que tenemos varias cosas. Y antes de continuar, es importante que entendamos cómo leer el código. El código está estructurado de la siguiente manera, y eso sí es muy inteligente. Entonces, yo voy a tener la mayoría de comportamientos están estructurados así. El legislador escogió unos bienes jurídicos protegidos, ¿listo? No tutelados, no estamos en ámbito penal. Digamos que esto era contravencional, entonces estaba cerquita, pero escogió unos intereses. Esos intereses, y esto es muy importante, se parecen mucho a los derechos colectivos de la ley 472, que dan lugar a acciones populares y por eso ustedes van a encontrar al tiempo o ante la inactividad del inspector de policía, van a encontrar acciones populares. Muchos de estos problemas que se tramitarían por el proceso verbal abreviado terminan en acciones populares. Y hay una confluencia de competencias que es muy compleja. Entonces, ¿qué es un legislador? Digo, mire, yo considero que hay unos temas que son de interés general, muy relevantes para mí.
el tema de integridad urbanística, el tema de espacio público, el tema medioambiental, el tema del patrimonio cultural, el tema de servicios públicos, el tema de prostitución, actividades de alto impacto, el tema de aglomeraciones, que es más de derecho fundamental, libertad de circulación. Y hay uno muy importante que es el tema de la relación con las autoridades. Todo eso lo voy a regular. Entonces, lo que hace el legislador, lo que hizo el legislador, bueno, no es cómo se estructuró, fue voy a establecer unas conductas que son contrarias a ese interés general. Entonces, por ejemplo, en temas urbanísticos, conducta contraria a la integridad urbanística. Si usted construye sin licencia, pues eso está mal. Si usted irrespeta, pongo en itálica porque ese irrespeto la tipicidad es muy complicada. La autoridad, ahí hay una conducta. Si usted construye o cierra sin permiso, si usted permite, promueve la ocupación del espacio público, si usted, por ejemplo, afecta el patrimonio cultural, si usted, por ejemplo, hace un vertimiento, sin los permisos correspondientes. Si usted, por ejemplo, en su local comercial pone música a todo volumen y aumenta o afecta o excede la cantidad de decibeles que se pueden utilizar, pues todo eso, pues se puede, digamos que por esa vía, se puede, digamos, se controla. Entonces, yo establezco, desde ahí, establezco las medidas correctivas y, digamos, establezco las conductas contrarias y luego en el parágrafo 2 normalmente, ¿qué pongo? Pongo unas medidas correctivas que se aplican como consecuencia de verificar que se eh, realizó la actividad contraria a ese interés general. Entonces, primero, conductas. La realización de una conducta da lugar a una medida correctiva. Y aquí viene lo interesante. La medida correctiva es lo que determina la competencia del funcionario. Entonces, según la medida correctiva que haya que aplicar, la competencia va a ser del uniformado en sus distintas modalidades y sus jerarquías, o va a ser del inspector de policía en primera o en segunda instancia. ¿Bien? ¿Y qué es lo que define cuál es el trámite? La competencia. Entonces, si es el inspector de policía, en primera instancia, proceso verbal abreviado. Si es el funcionario uniformado, proceso verbal inmediato. Entonces, fíjense, conducta, la conducta da lugar a una medida correctiva, la medida correctiva compromete o, digamos, activa la competencia de un funcionario y es el funcionario el que activa el procedimiento o el trámite a aplicar. Obviamente, sobre eso hay matices, pero la regla general es que es de esa manera. Bueno, entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuál sería, bajo ese esquema de lectura, dónde estamos en el ámbito de la policía administrativa? ¿Por qué? Porque toda esta discusión, la discusión más grande se ha dado con una solita competencia que es muy aislada, que es muy particular, que está en el artículo 77 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero en todo lo demás estamos hablando de dos, más o menos tres conductas, pero las otras 200 conductas, las otras 500 o 1000 conductas que trae el código, todas son ejercicio de función administrativa. Ahí está el sancionatorio administrativo, ahí está la recuperación de bienes públicos, ahí hay una cantidad de cosas que nada tienen que ver con ese tema jurisdiccional o ese tema especial de los juicios de policía especialmente regulados en la ley. Bien, entonces intentemos explicar un poco de dónde surgió esta confusión y la dificultad. Cuando uno empezó a estudiar el policivo, yo también esta historia la he contado varias veces, yo entré al policivo por básicamente, no diría que desparchado, no diría que porque no tenía nada mejor que hacer o nada más interesante que hacer, sino porque mi interés académico primordial ha sido el estudio y análisis de los bienes públicos. Y claro, y entonces la pregunta es cómo se recupera, cómo se protege un bien público, y ahí había una discusión frente a si el bien era de uso público, si era fiscal, si era espacio público, no. Entonces, esa fue una discusión muy grande y a partir de ahí, pues uno empieza a entender que hay un problemita con los llamados policivos jurisdiccionales y esa palabra que realmente pues, se niega a pasar de moda y era el lanzamiento por ocupación de hecho, que además es muy evocador. Todos los abogados sabemos un poco que existía algo que era el lanzamiento por ocupación de hecho, y es más fácil entender ese que la protección del statu quo. Pero lo cierto es que eso nos lleva, y voy a hacer un paseíto muy pequeño por el tema histórico, nos lleva al análisis de dónde surgió el policivo, o digamos, por qué nosotros hablamos de inspectores de policía.
Y es que durante mucho tiempo en el Estado colombiano, y todavía creo yo, las autoridades no están en el territorio. No existe autoridad en el territorio. No había nadie, no había jueces, no había alcalde, probablemente eran corregimientos. Y entonces había una figura que era que venía desde la administración napoleónica, un poco muy cercana a la idea de los prefectos, que eran prefectos además de policía, y eran los inspectores. Y entonces el inspector tenía dos grandes competencias. Por un lado, tenía unas competencias correccionales, eran las contravenciones penales, que eran más de ese lado, y las contravenciones civiles. Entonces, de alguna manera, todo eso se le llamó el policivo, porque era inspector de policía, entonces eran sus competencias. Y entonces surge el policivo contravencional y el policivo civil. Y el policivo contravencional, ustedes seguramente recuerdan esto de la universidad y el debate que se ha dado acerca de qué tanto puede la autoridad de policía llevar a la cárcel a alguien. Y eso se proscribió, eso se prohibió en la Constitución Política del 91. Básicamente el problema era, pues claro, una autoridad administrativa no puede tomar decisiones de un juez porque el único que puede meter a la cárcel a alguien, el único que puede privar a la libertad es una autoridad judicial. Entonces el policivo penal desapareció en el 91 y quedó rondando el otro policivo que era el policivo civil o jurisdiccional. En el 41, en 1941, ustedes saben que ha habido más o menos 3 o 4 códigos contenciosos y había un código contencioso en el 41. En el 41 aparece por primera vez la exclusión y se dice, la autoridad, el Consejo de Estado, la jurisdicción de lo contencioso, no conocerá de los procesos policivos. ¿Por qué? Porque en ese momento los policivos solamente eran los policivos civiles o jurisdiccionales. ¿Y qué era lo que distinguía? Y aquí un poco a pesar de mi colega y amigo Andrés Ospina, lo que hacía que el policía fuera jurisdiccional era que el Estado actuaba como un tercero frente a el problema que había. Entonces, que es básicamente lo que hace el inspector. El inspector lo que hacía era llegar y había dos personas que estaban en conflicto, un problema de convivencia y él intentaba solucionarlo. Eh, entonces, en ese momento, el lanzamiento por ocupación de hechos se le entregó a los inspectores de policía en 1905, pero se les dijo, ustedes no van a decidir sobre los derechos en juego. Su problema es un problema estrictamente material y fáctico, que eso luego la doctrina le llamó statu quo y luego quedó en el artículo 70, en el artículo 80 del código. Y entonces, básicamente era, pues cuando el Estado actúa como un tercero, ¿qué está haciendo? No está haciendo administración, está haciendo juez. Y al ser juez, pues como la jurisdicción de lo contencioso conoce de función administrativa y no de función judicial, pues no podría conocer de ese litigio, no podría conocer de la legalidad de esa decisión. ¿Cómo se controla la legalidad de la decisión de un juez? A través de los recursos y las instancias. Y la jurisdicción de lo contencioso no es una instancia, es un control posterior de un acto administrativo y esos no son actos administrativos. Entonces se distinguió entre el policío civil o jurisdiccional y el policío administrativo, que básicamente está en el decreto 640 del 37, que era el policío de restitución de bienes de uso público. Hubo un debate sobre si los bienes fiscales entraban o no entraban en el policío administrativo. Yo siempre pensé que sí, así quedó en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, principalmente en materia de control judicial y de responsabilidad del Estado por ese tipo de actividades. Bueno, entonces, lo cierto es que antes o sea, cuando surge el CEPACA, esta distinción que ustedes están viendo ahí era la distinción que estaba reconocida por la jurisdicción. Esta era la distinción de lo único que no conoce la jurisdicción de lo contencioso es de los policías civiles jurisdiccionales. La redacción del CEPACA no quedó así. Pero eso era lo único que conocía, porque claro, juicio de policía especialmente regulado en la ley. ¿Qué es un juicio de policía especialmente regulado en la ley? Pues en el 2011 no había ninguno, el único era la ley 57 de 1905 y pues es una frase muy bonita, pero pues no había nada particular. Ahí había unos trámites especiales que tenían que hacer los uniformados, el inspector, pero miren, pensemos que en el 2011 el inspector de policía era una figura muy oscura en el sistema jurídico y el litigio entre el inspector de policía era un litigio feo, era un litigio aburrido. Eh,
claro, 2016 llega y como le dan todas estas funciones, modernizan por completo la actividad, pues claro, se vuelve una función muy importante donde el inspector no sabe si es juez, si es autoridad administrativa y sobre eso quiero ser absolutamente claro, el inspector claramente es un funcionario municipal, el 99, 95, pongan ustedes, problemas que resuelve son problemas del municipio, son funciones que serían propios del alcalde, que son propios de la autoridad del alcalde como primera autoridad de policía y que se ejercen a través del inspector. Lo que pasa es que el inspector tiene una particularidad y es que sus funciones están definidas en la ley con un procedimiento especial. Pero eso no lo hace un funcionario autónomo, eso no lo hace un funcionario judicial, eso no lo hace realmente un funcionario administrativo y como les digo, buena parte de las competencias que realizan tienen que ver con competencias que son propias de la autoridad administrativa y en particular del alcalde. Entonces, ¿cómo quedó en el código de policía? Pues quedó redactado de la peor manera posible. Yo no entiendo a quién se le ocurrió este artículo 77, pero diría mal a la hora en que a alguien se le ocurrió leer el derecho a propiedad de esta manera. Es un total desconocimiento de cómo funciona esto en la vida real, porque pues claramente los bienes de uso público, los bienes fiscales se recuperan y se protegen de una manera muy distinta como se protege la propiedad privada. En propiedad privada puede haber discusión, puede haber prescripción, puede haber debate, en el ámbito de lo público no, y además confunde propiedad y afectación, pone en el mismo paquete bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a la prestación de servicios públicos, en el mismo paquete de la propiedad privada, cuando realmente pues tienen mecanismos de protección diferentes que no solamente están en este código, sino en otros. Los numerales no cuadran con el tema de la recuperación de los bienes públicos y además, pues el problema es que casi todos los bienes de uso público, por ejemplo, también son espacio público, entonces es muy difícil gestionar, digamos, saber cuándo esto es en el 77 y cuándo no. Y además hay otro problema que tiene el código y es el tema de que procesalmente es un desastre en la medida en que no regula, por ejemplo, el tema de concursos de graduación. Una misma conducta eh, puede causar o puede implicar, eh, digamos, incurrir en diversos comportamientos contrarios a la integridad. Piensen ustedes, se los pongo muy sencillo, un bar ocupa el espacio público, pone música a todo volumen, piensen ustedes que al poner música a todo volumen afecta no solamente las actividades económicas, sino también afecta al medio ambiente. Y resulta que además hace una modificación del patrimonio cultural, la casa es de patrimonio cultural, y entonces esto implica que se cometen distintas conductas. ¿Puedo tramitar a través de mi proceso todas? ¿Y qué pasa si para cada conducta hay una multa? ¿Aplico todas juntas? Es decir, el concurso de comportamientos contrarios no está regulado en el código. Y tampoco está regulado cómo lo lleno, si esto es sancionatorio o no. No está regulado tampoco si estamos en un escenario donde podría, por ejemplo, hay un tope de multas. Cada multa tiene un tope, pero la pregunta es si puedo aplicarlas de manera sucesiva o me toca ponerle un máximo. No es sencillo resolver ese problema en el marco del código. Entonces, pues ya llevo casi una hora hablando, entonces vamos a intentar, digamos, como dar una respuesta a la primera pregunta y luego pasar al segundo punto, digamos, como a intentar resolverlo. Como les decía, el problema del código es probablemente un problema, a ver, no es un falso problema, y dependerá de los jueces, pero es un problema que debería ser que debería ser, digamos, muy pequeño. ¿Por qué muy, muy pequeño? Porque pues realmente el debate solamente tendría que ver con tres conductas que están contenidas en el artículo 77 y con absolutamente nada más. Entonces, es un problema muy pequeño. Solo el artículo 77. ¿Por qué solo el artículo 77? Porque en principio la única razón por la cual el juez contencioso no conocería de esos asuntos es porque se trata de funciones jurisdiccionales. De nada más, de absolutamente nada más. Eh, Ahora, partiendo del supuesto que son acciones jurisdiccionales, porque puede que no sean acciones jurisdiccionales. ¿Y por qué lo digo? A ver, o funciones jurisdiccionales. ¿Por qué lo digo?
Porque primero, teóricamente, hay un debate ahí en cuanto a que, como diría Andrés Ospina, eh, no siempre que el Estado actúa como un tercero, no siempre que resuelve un conflicto, es juez. Y eso tiene, y tiene razón, y tiene razón. ¿Por qué? Pues porque el Estado pues resuelve conflictos todo el tiempo, entre operadores de servicios públicos, resuelve conflictos de convivencia entre ciudadanos, y no por eso ejerce función jurisdiccional. Aquí lo que pasa es que tradicionalmente se llamó de esa manera. Y al llamarse tradicionalmente de esa manera función jurisdiccional, pues nos tocó seguir diciendo que era eso lo que justificaba que no se conociera la jurisdicción. Digamos que sería como la primera discusión. Si estamos en el artículo 77 solo en relación con la propiedad privada, no más, solo en relación con la propiedad privada, el asunto sería naturaleza jurisdiccional y para todo lo demás nos vamos al 104. Solo en eso. ¿Por qué? Porque el 105 numeral tercero se tendría que aplicar solamente para eso. Claro, eso no es lo que dice el 105. Eso es muy importante. La interpretación textual del 105 es que todos los juicios de policía especialmente regulados en la ley, todas las decisiones proferidas en juicios de policía especialmente regulados en la ley, se excluyen de la jurisdicción de lo contencioso. ¿Y eso qué implica? Pues que todo el CEPACA se va por ahí, porque toda la ley 1801 se va para allá. ¿Por qué? Pues porque todo tiene un juicio de policía especialmente regulado en la ley, que es el proceso verbal abreviado, el proceso verbal inmediato, el proceso único de policía. Entonces, pues claro, es importante que tengamos una discusión ahí y que, les digo yo, desde ya creo que esa lectura del 105 numeral tercero es inconstitucional, no tiene soporte legal. Afortunadamente, hoy es un debate menos importante, aunque hace poco me estaban interpelando en una capacitación, en una conferencia de esto, diciéndome que hay jueces que se niegan a controlar estos actos o que, digamos, uno no quisiera. Yo creo que es una mala idea no querer que los jueces contenciosos controlen estos actos. Creo que en general se ha entendido que son competencias de carácter administrativo y que deberíamos como seguir por esa línea. Lo cierto es que, a mi modo de ver, esta no es una función jurisdiccional. La protección del llamado statu quo no es de carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Pues claro, eso se basaba en una administración que solo actuaba unilateralmente, en un momento histórico muy distinto, principios del siglo pasado. El derecho administrativo no estaba tan consolidado como lo está hoy. El debido proceso, el tipo de actividades que realiza el Estado no estaba tan consolidado. Y pues claramente, digamos que era de otra época. Pero más importante aún es que en el marco de la Constitución del 91, el artículo 116 establece los casos en los cuales la jurisprudencia, la autoridad administrativa puede actuar como juez y dice que debe ser excepcional y establece unas reglas muy especiales. Y hay jurisprudencia constante y abundante sobre el ejercicio de función jurisdiccional por parte de autoridades administrativas que claramente no cumple el artículo 77 de la ley 1801. Y además, pues no tiene los elementos de una función judicial. Aquí el Estado, claro, resuelve un conflicto, pero eso no quiere decir que sea función judicial. La verdad es que el Estado no está decidiendo en estos casos sobre un derecho, decide sobre una situación fáctica que se llama statu quo. Entonces, ¿qué función judicial va a haber? Y eso además va en el propio código, tanto en el CEPACA como en la ley 1801. En el CEPACA, fíjense que si ustedes miran, la mayoría de gente va directo a lo que necesita y no mira el resto del código. El 105 numeral segundo excluye la función judicial del control de la jurisdicción de lo contencioso. No el tercero, el segundo. Y el segundo le dice a uno, es un artículo raro, en ese sentido, el numeral extraño en ese sentido, le dice a uno, mire, si la autoridad administrativa quiere tomar una decisión judicial, debe ser juez. Y debe decirle al ciudadano que es juez. Y entonces tiene que separar la función administrativa de la función judicial. Y no solamente debe separarla, sino que en el proveído, perdón, debe decir claramente que se está tomando una decisión en ejercicio de funciones judiciales y que el Estado está actuando, está administrando justicia para ellos. Además, por regla general, cuando eso ocurre, hay segunda instancia. Esa es una regla que sí que el único caso donde no creo que es el de las comisarías de familia, pero aún creo que se tiene control, digamos, de segunda instancia, pero este no tiene ni siquiera control de segunda instancia. Este puede haber dos instancias al interior del proceso, pero la decisión final no tiene control judicial o no tendría control judicial. Entonces, fíjense que estamos en un escenario que es distinto del que el artículo 105 numeral segundo establece. Entonces, claro, y el propio código, el 80, que probablemente es el peor artículo que tiene el código, bueno, no el peor, porque realmente hay una competencia grande, pero pongámosle el top 5 de los peores artículos que tiene el código, es este.
¿Por qué este artículo es tan malo? Porque dice una barbaridad tremenda. Dice, el amparo de la posesión, la mera tenencia de las servidumbres es una medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario y competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes si ella hubiera lugar. Pero entonces uno, ¿para qué va al inspector de policía? No, que son funciones diferentes. ¿Qué tiene que ver el juez ahí? Si a mi finca se meten mañana y ocupan la finca, y yo voy dentro de los 3 meses, de los 4 meses siguientes, y busco y hago el proceso verbal y lo sacan las personas. ¿Yo para qué voy a ir al juez? ¿Qué derechos están en litigio? Ningún derecho está en litigio. ¿Y por qué esa decisión va a ser precaria y provisional? Pero si es precaria y provisional, ¿cómo así que ese ejercicio de función jurisdiccional? Es una u otra. Yo no puedo decir que esa medida del 77 es precaria y provisional y al tiempo decir que es una función, que es una decisión judicial, porque entonces ¿dónde está la cosa juzgada? Entonces, ¿dónde está la decisión judicial? Justamente la decisión judicial. ¿Cómo así que voy donde el juez para luego ir donde el juez? Es inentendible. Y en buena parte es inentendible porque quienes redactaron esto, porque la teoría sobre esto es una teoría muy pobre y muy mal estructurada. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque son actividades de carácter administrativo. Y claro, uno diría, no, es un prurito teórico, pero ¿por qué eres tan duro con el código? Pues porque es que de esto depende si hay control judicial, de esto depende la protección del debido proceso, porque yo soy de los que pienso que toda actividad administrativa tiene que poder tener control judicial, que el estándar de protección del ciudadano, o digamos que la protección del ciudadano frente a la acción del Estado, frente a esas prerrogativas tan grandes que tiene el Estado, son sus garantías procedimentales y de derechos fundamentales. Entonces, el hecho de que esta sea una función judicial, pues me pone a mí en un escenario del artículo 29 que es distinto, de la Constitución, que es distinto del que me encuentro cuando estoy en el Código de Policía. Pone un estándar distinto para el juez y para la autoridad administrativa que ejerce esas funciones. Es decir, tenemos que ser absolutamente precisos para que el ciudadano sepa cómo defenderse de ellas. Claro, el asunto es que como esta situación no tiene control judicial, pues ¿qué sucede? Pues la tutela entra como mecanismo principal. Entonces, evidentemente, yo tengo una acción en la actividad del artículo 77, se emite la decisión, es una decisión que se entiende una decisión jurisdiccional que no tiene control judicial. Entonces, ¿qué procede? Pues procede la tutela como mecanismo principal. Y entonces vienen varios problemas. ¿Es una tutela contra providencia judicial? ¿Es una tutela contra una autoridad administrativa? ¿Cuál es o sea, qué es lo que tengo que probar? ¿Cuál es la metodología? Porque si yo interpongo la tutela, pero no entiendo si la tutela es contra providencia judicial, ¿qué va a pasar? Pues yo no puse lo que las sentencias de unificación me dicen que tengo que poner, que es las causales genéricas y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Si es tutela contra acto administrativo, pues entonces básicamente no puede ser porque aquí el acto no es administrativo, por lo tanto, no habría el problema eh, de carácter supletorio de la acción de tutela. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un acto administrativo que tendría que ir necesariamente a la jurisdicción de lo contencioso. Y miren, eso que parece sencillo es muy problemático porque los jueces se niegan a conocer sobre estos casos. Entonces, el juez contencioso se niega a conocer de estos casos en muchas ocasiones. Entonces, finalmente, si voy por la tutela, por la idea que es una tutela y que no puede haber tutela contra autoridades administrativas a menos que haya acudido a la jurisdicción, tengo un problema. Pero la jurisdicción también se niega a conocer y no concilia sobre estos casos en buena parte porque son asuntos que no son conciliables por ser ejercidos, porque son actos que no son controlables por la jurisdicción de lo contencioso. Entonces genera una cantidad de debates. ¿Y qué pasa con este tipo de decisiones? O, digamos, con una visión ampliada de lo que sería el 105 numeral tercero. Pues pasa lo que pasa hoy, que los inspectores de policía, que además tienen 30.000, literal 30.000, audiencias represadas, pues se la pasan es contestando tutelas, defendiéndose directamente como funcionarios y no a través de los cauces procesales, que sería la Dirección de Defensa Jurídica de la entidad territorial la que defienda el acto administrativo. Entonces, se vuelve más un tema muy informal, de muy poco tiempo, muy reflexivo, además donde yo no sé cuál va a ser el alcance o el enfoque del control. Si a eso le sumamos que el proceso verbal abreviado es un proceso muy simple, pero a la vez muy complejo por ausencia de norma,
esto termina siendo mucho más difícil. ¿Y por qué es difícil? Preguntas sencillas. Bueno, entonces, tengo el proceso verbal abreviado. No dice nada de pruebas, no establece nada de pruebas, no dice nada de recursos, solamente tiene una audiencia. Es básicamente informal, un poquito unas presunciones por ahí, pero es muy informal. Entonces, si es función jurisdiccional, ¿con qué lleno el código? Los vacíos, las lagunas del código los lleno con el CGP o los lleno con el CEPACA. Si es el CEPACA, con el procedimiento sancionatorio, a pesar de que el código dice que nada de lo que hace sanción, o con el procedimiento general. Las recusaciones, ¿cuáles utilizo? Los impedimentos, ¿cuáles? Los del Código General del Proceso, los del CEPACA. ¿Qué principios? Los principios del proceso o los principios del procedimiento administrativo, entre ellos la confianza legítima, entre ellos eso que le exijo a la actuación del Estado. Fíjense que no hay respuestas sobre las preguntas y todavía el juez, en la medida en que estas decisiones empezaron a surgir hacia 2020, 2022, las definitivas, pues apenas estamos en los litigios derivados de estas decisiones y hay muchas posturas discordantes, tanto en la admisión de la demanda como en los asuntos de fondo. Afortunadamente, por ejemplo, en temas de control urbano, pues siempre se ha entendido que tienen control judicial por parte de lo contencioso, por lo tanto, en general los jueces admiten estas demandas y no es fácil, digamos, que las inadmitan. Eh, pero hay otros más complejos. ¿Qué pasa si al tiempo la corporación autónoma impone las medidas sancionatorias de la ley 1333 y el inspector de policía desea incluir las acciones o las medidas correctivas que están en el artículo correspondiente en materia de protección del medio ambiente, que, claro, obedecen a tipicidades diferentes? Eh, También, ¿qué pasa si, por ejemplo, al tiempo el inspector de policía impone una medida correctiva en virtud del artículo 112 por temas de patrimonio cultural y la autoridad cultural impone medidas sancionatorias derivadas de la ley 397? El código gradúa, por ejemplo, a las autoridades de cultura de autoridades de policía y además, pues les dice en un parágrafo del 135, el 112, le dice, mire, usted aplica las medidas correctivas, pero es que las autoridades culturales no aplican medidas correctivas, aplican medidas sancionatorias, porque lo que hay en la ley 397 son sanciones, no son medidas correctivas, son sanciones. Claro que hay otras medidas cercanas, pero en general son sancionatorias. Entonces, fíjense que hay una discusión muy grande que además nos lleva a uno a temas de tipicidad que el código trae de una manera como muy genérica, como les decía, el tema de la afectación, el irrespeto a la autoridad, que nadie sabe muy bien qué es, temas relacionados justamente con la congruencia, que es clara, una garantía clara que tiene el ciudadano en materia sancionatoria, que parece que aquí no hubiera. Les hablaba del non bis in idem, de la posibilidad de que convivan por ser bienes jurídicos distintos, sanciones ambientales, patrimonio cultural y al tiempo las propias del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Como les digo, hay una cantidad de asuntos de cuál, por ejemplo, sería la consecuencia de que se vuelva un debate jurídico sobre el contenido de un derecho. Era claro en la ley 57 del 905 que ese procedimiento tenía que parar y que ya fuera el juez el que tenía que decidir, pero aquí pareciera que esperamos que igual el juez decida mientras vamos a otro lado a un juez para que se resuelva el problema y durante ese tiempo, los 10 años que dura el proceso judicial, pues una persona que probablemente no tiene derecho se queda con el bien. Entonces, obviamente hay una cantidad de problemas y esos problemas que generan pues una gran exposición judicial de las entidades territoriales. Y esa exposición judicial se ve no solamente en materia de actos administrativos, sino se ve también en materia de responsabilidad extracontractual. Entonces vamos a tener, en este caso, mínimo tres debates o tres y medio. Un debate que tiene que ver con una cantidad enorme de tutelas como mecanismo principal contra estas decisiones. Y acuérdense que uno siempre tiene claro, y lo digo desde el punto de vista de la experiencia en materia de defensa de entidades territoriales, cuando se tiene que defender de la legalidad de un acto, de una demanda de nulidad. En las tutelas de verdad, es muy peligroso porque uno realmente no sabe cuál puede ser la respuesta de estas, digamos, de estas decisiones. Uno no sabe qué va a pasar el juez, uno no sabe qué decisión va a tomar el juez porque ya entran en juego elementos de derechos fundamentales.
En segundo, la nulidad. Listo, la nulidad yo creo que es el escenario ideal donde se debe discutir estos temas, pero luego viene la discusión en reparación directa. ¿Y qué pasa si llega, por ejemplo, el ciudadano al que no le reconocieron sus derechos, al que no se recuperó el bien y entonces lo demanda uno, o al contrario, el que sacaron que no tenía derecho, pero que... Entonces, fíjense que se abre el escenario de reparación directa donde va a haber un cuestionamiento de todo el trámite y un trámite que además es muy informal. Y tercer, digamos que hay uno, y es la dificultad, y esto lo digo también por experiencia propia, de la exposición que uno tiene como abogado en estos casos, y es qué pasa en aquellos escenarios, por ejemplo, de recuperación de bienes fiscales, donde tenemos el artículo 77, pero la razón de la ocupación fue un contrato, la decisión se toma como una decisión judicial, pero no se controla como una decisión judicial. Miren, eso es realmente un tema muy complejo de solucionar y los jueces que además pues no es un juez contencioso, es un juez civil, un juez penal, que de pronto no tienen el conocimiento del derecho policivo que se requiere y de la actividad administrativa que se requiere para entender cuál es la naturaleza de estos litigios. Y eso es un riesgo para cualquier entidad en la medida, de nuevo, en que no vamos a tener claridad frente a si es una acción de controversias contractuales, qué tengo que hacer en este tipo de recuperación. La jurisprudencia no ha ayudado. La Corte, en mi criterio constitucional, ha sido muy ligera en la interpretación de estos artículos y yo creo que justamente es en el litigio específico en el que se van a desarrollar y a resolver estos problemas. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que el control no sea por vía de control del acto, sino sea por vía de tutela o por vía de reparación directa, que son los peores escenarios. Y aquí, y lo dije la semana pasada, y esto es muy importante, lo dije en una conferencia que he tenido las últimas 2 semanas sobre estos temas, y es que es importante que los inspectores de policía actúen en línea y con conocimiento de las autoridades municipales y distritales, en buena parte porque le corresponderá a la autoridad distrital y municipal defender la acción del inspector de policía. El inspector de policía no es un tercero ajeno, extraño al municipio, no es un funcionario libre y autónomo, casi que extraño a la actividad municipal, al contrario, lo que hace es ejecutar competencias que son propias de los municipios y propias de las autoridades administrativas del municipio. Yo quisiera que todo esto que hubiera una mayor claridad. El problema claramente es del texto y de la imposibilidad de usarlo de manera adecuada. La información que tengo es que vamos a seguir en esa línea. Yo algunas veces compadezco a mis amigos inspectores de policía porque es una tarea extraordinariamente difícil con, digamos, que los llevan a tomar decisiones que afectan los derechos de las personas y que pedimos a los inspectores que asuman esas decisiones y muchas veces no hay una claridad total sobre este punto. Digamos que en esto también quiero transmitir una noticia que a hoy es una buena noticia, aunque la sentencia no está firme porque fue apelada hoy mismo, y es que un juez de Cartagena encontró que la medida correctiva de demolición del edificio Cuarela digamos, se mantuvo la presunción de legalidad, fue una medida que se entendió que cumplió o que no violó ningún derecho, ninguna norma, y que al contrario, una medida que se debió adoptar de manera, digamos, que se adoptó de manera correcta. Eso es justamente porque fíjense que estamos discutiendo, claro, es el tema de recuperación de bienes, tanto públicos como privados, que es un tema complejo, pero es que en lo demás realmente los inspectores cumplen una función esencial en la protección del espacio público, del patrimonio cultural, miren, de la tranquilidad de las personas en materia de ejercicio de actividades económicas y su relación con las actividades no económicas, privadas, el descanso. Y yo creo que justamente hay que dar ese valor que tienen los inspectores, quitar las competencias que no deberían estar ahí. Por ejemplo, el control urbano no debería estar en la inspección de policía, eso debería haberse mantenido en la Secretaría de Planeación y aclarar el tema, por ejemplo, de temas ambientales, temas de patrimonio cultural, ser mucho más precisos en esas competencias, y yo creo que eso redundaría en una mejor protección del interés general. La falta de claridad de las competencias lleva necesariamente a una falta de claridad en su uso que afecta tanto a la administración como al ciudadano, que desborda y termina muchas veces en arbitrariedad, pero en otras también termina en impunidad, en protección de la ilegalidad. Entonces, deberíamos enfocarnos en aquello que es útil para el código, aclarar las dudas que están si vamos a hacer una reforma normativa que parece que va a estar en curso y sobre todo, pues de verdad meternos de lleno en esta competencia tan importante que es la competencia policiva y de nuevo, como les he dicho, que termina siendo la principal garantía, como la infantería de la protección del interés general y de los intereses municipales, y ese está a cargo de los inspectores de policía, a quienes siempre admiraré y de nuevo,
tenemos que trabajar para que este sea un contencioso adecuado, que defendamos los intereses de las entidades territoriales. Y digamos, dos cositas, pues para eso estamos aquí en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se ejerza de la mejor manera posible esas competencias. Y de nuevo, pues yo sé que no es muy glamuroso, pero en todo caso el derecho policivo no es tan aburrido. El derecho policivo es un derecho interesante y se ha vuelto cada vez más interesante, pero por eso mismo tenemos que ser críticos en cuanto a las distintas competencias que se generan ahí. En todo caso, de verdad, les agradezco enormemente que me hayan escuchado y que me hayan permitido pues presentar estas ideas y de nuevo es una reflexión constante, recomendación, hay un par de artículos escritos sobre este tema, si quieren ir allá, pero bueno, ahí estamos para seguir reflexionando. Los invito a que estudien esto, los invito a que en cada entidad territorial creen grupos de trabajo, de lectura, de entendimiento, de análisis de casos para ver cómo se resuelven de mejor manera y por esa vía proteger de mejor manera los intereses litigiosos de las entidades territoriales y en últimas de la nación. Como les digo, este no es un asunto estrictamente local. El caso Acuarela es probablemente la mejor manifestación de esa confluencia de intereses en este tema. Entonces, pues, muchísimas gracias.